Las palabras a las que quisiera llamar su atención esta mañana se encuentran en la epístola de Pablo a los Efesios, en el primer capítulo y el versículo 3. El versículo 3 del primer capítulo de la epístola de Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora bien, ese, por supuesto, es uno de esos gloriosos y asombrosos enunciados que se encuentran en tal profusión en los escritos de este gran apóstol. Nada, quizá, es más característico de su estilo como escritor que precisamente eso, la frecuencia con la que parece exponer todo el Evangelio en una frase o en un versículo. Nunca se cansa de hacerlo, sigue haciéndolo, dice lo mismo de distintas maneras, y este sin duda es uno de los más gloriosos incluso entre sus enunciados y por tanto es uno de esos enunciados que nos ponen cara a cara con las profundidades de la fe cristiana. Ahora bien, es una de esas frases con las que siempre siento que debemos ser muy cuidadosos al manejarlas. El peligro, por supuesto, con un enunciado así es que podamos quedar tan encantados y arrebatados por él, por el simple sonido de las palabras y la misma disposición de las palabras, que nos contentemos con algún efecto general pasajero y nunca nos tomemos la molestia de analizarlo y así descubrir exactamente lo que dice. El peligro, por supuesto, con un enunciado así es simplemente gozarlo, disfrutarlo, y si uno simplemente lo goza, bueno, se contentará con un efecto general. Casi nos persuade a simplemente gozarlo, ¿no es así? Es un enunciado tan magnífico que da un gran placer solo pronunciar las palabras y repetirlas, y uno puede, digo, quedarse contento con un efecto meramente general o estético. Y por supuesto, si eso nos sucede, estaremos perdiendo algo de esta inmensa riqueza que se encuentra en este enunciado. Por tanto, nos corresponde especialmente con estos enunciados tan resonantes como este, ser inusualmente cuidadosos para examinarlos y diseccionarlos, analizarlos, desplegarlos, cuestionarlos y descubrir exactamente cuál es el significado y el contenido de casi cada palabra. Y debemos hacer esto muy especialmente a la luz de toda la enseñanza de la Escritura en todas partes. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que el apóstol dice aquí? Pues, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es observar su contexto. Es el versículo 3. Viene después del primero y del segundo. Es obvio, ¿no? Y sin embargo, estoy seguro de que si convirtiéramos esto en una reunión de catecismo y hiciéramos la pregunta ¿por qué exactamente esto viene en tercer lugar en vez de en el primero? Algunos de nosotros podríamos encontrar algo difícil responder. Pues la conexión es esta, ¿no es así? Primero que todo, el apóstol les ha recordado a estos cristianos de Éfeso quiénes son y qué son. Hizo eso en el primer versículo. Luego, en el segundo versículo, ha pasado a ofrecer una especie de oración por ellos. Habiéndoles recordado quiénes son y qué son, entonces les recuerda lo que está abierto para ellos como cristianos, porque son lo que son. O, si lo prefieren, ha pasado a recordarles las cosas que como cristianos pueden disfrutar y deberían disfrutar. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y habiendo hecho todo eso, ahora pasa a esto. Ahora está interesado en recordarles cómo han llegado a ser lo que son y cómo es en absoluto posible para ellos disfrutar de estas bendiciones inestimables de gracia y de paz. Esa es la conexión. Una vez más, ven, debemos enfatizar el hecho de que esta salutación preliminar no es mera formalidad. Está llena de ese amor que siempre caracterizó a este hombre. ¿Qué ejemplo tan perfecto de eso tuvimos en ese tercer capítulo de la epístola a los Gálatas? El argumento, la secuencia, una cosa siguiendo a la otra. El apóstol no puede evitar hacerlo. Siempre lo hace, y lo está haciendo aquí. Eso es lo que sois. Sois santos, sois fieles, estáis en Cristo, y debido a eso, podéis estar disfrutando gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero ¿cómo es todo esto posible para vosotros? ¿Qué lo ha hecho posible? Y la respuesta se encuentra aquí de inmediato, en este tercer versículo. Ahora bien, hay un sentido en el que podemos decir, con toda propiedad y verdad, que este tercer versículo es en realidad el gran mensaje central de toda la epístola.
Esto es aquello de lo que, en cierto sentido, está preocupado. Por eso escribió su carta. Desea que estas personas cristianas lleguen a una comprensión de precisamente esto. Dirá esto muchas veces y de muchas formas distintas. Está orando por ellos, dice, para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento, etc. El gran tema es este entendimiento. Quiere que se den cuenta de cómo son lo que son y cómo están abiertos a estas grandes bendiciones. Dice, quiero que tengáis un entendimiento de todo esto. En otras palabras, el tema aquí es el plan de salvación, el camino de salvación, este proceso tremendo que nos coloca donde estamos y nos abre a todas estas cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, aquí de nuevo creo que tenemos que declararnos culpables. ¿No hay algo, una vez más, que hemos tendido a descuidar e ignorar? ¿Con qué frecuencia, me pregunto, si nos sentáramos y tratáramos de contemplar, como resultado de leer la Escritura, la planificación de la salvación, la manera en que Dios elaboró su plan, lo planeó y lo puso en marcha? ¿Con qué frecuencia, digo, nos hemos ocupado de eso? Es otra buena prueba de nuestro entendimiento. Oh, no puedo decirlo demasiado a menudo. Yo mismo me declaro tan culpable de esto. El problema de todos nosotros es nuestra mórbida preocupación por nosotros mismos y nuestros estados y nuestros ánimos y nuestras necesidades todo el tiempo. Hablamos en términos de nosotros mismos y de lo que nos sucede. Por supuesto, eso es de importancia vital. El cristianismo es experimental. No hay tal cosa como un cristianismo que no sea experimental. Pero, amigos míos, no es solo experimental. Y de hecho, como quiero tratar de mostrar esta mañana, es en la medida en que entendamos que experimentaremos. Pasamos todo el tiempo tomándonos el pulso espiritual, midiéndonos la temperatura espiritual, hablando de nosotros mismos y de nuestros ánimos y condiciones. Toda nuestra conversación gira en torno a eso. Y qué poco hablamos del plan, de la planificación y de lo que Dios ha hecho. Y sin embargo, digo, esto es aquello con lo que el apóstol empieza y con lo que siempre empieza. La misma Biblia empieza con ello. Llamo la atención sobre esto no por un interés académico o teórico. Lo hago porque, como digo, nos estamos robando a nosotros mismos tantas glorias y riquezas de la gracia, porque no queremos tomarnos el trabajo de entender. No afrontamos la enseñanza de la Escritura. ¿Ves? Tendemos a tomar un capítulo como este en un solo sermón o una sola charla. Pasamos por encima de estas grandes frases, las gozamos y seguimos adelante. No nos detenemos a analizarlas y descomponerlas y darnos cuenta de lo que nos están diciendo. Y por supuesto, incluso tratamos de excusar nuestro descuido diciendo, pero eso es teología, eso es doctrina, no nos interesa eso. Queremos ser cristianos prácticos y disfrutar del cristianismo. Y así intentamos justificarnos en nuestra falta de comprensión de la planificación de la salvación. Pero cuán terriblemente equivocados estamos en ese punto. La Escritura ofrece esta enseñanza a todos nosotros. El apóstol Pablo escribe esta carta para que estas personas puedan entender estas cosas. No simplemente experimentar algo, sino ver todo desde el extremo de Dios, desde el propósito eterno de Dios. Estas personas, muchas de las cuales eran esclavos, no habían tenido una educación secundaria ni siquiera primaria. Y sin embargo se esperaba que se enfrentaran a la teología de la epístola a los Efesios. Nosotros decimos que no tenemos tiempo, decimos que no podemos molestarnos. Vergüenza para nosotros, cristianos. Y si tú estás sufriendo esta mañana de lo que Charles Lamb llamó las paperas y el sarampión del alma, créeme, es debido al hecho de que nunca te has tomado el trabajo de entender la doctrina cristiana. Estoy tan preocupado por esto que quizá me perdones una ilustración. Pasamos alrededor de 26 domingos por la mañana, desde enero hasta mediados de julio de este año, quienes asisten aquí lo saben, considerando lo que llamé depresión espiritual, las causas de nuestra infelicidad, las causas de nuestro fracaso. Y, si puedo decirlo, creo que lo disfrutamos. Lo disfrutamos en parte porque nos gusta hablar de nuestras dolencias. Parecía tan personal, tan directo, ¿no es así? Consideramos las causas, el tratamiento, la aplicación. Era tremendamente interesante. Era tan personal. Sí, pero sabéis, amigos míos, durante todas esas semanas estuvimos en un hospital. Era solo tratamiento hospitalario, estábamos mirando la gráfica de la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria,
Analizábamos síntomas y dábamos la medicación adecuada. Muy interesante, muy agradable. Sí, pero era estar en un hospital. ¿Dónde estamos ahora? Hemos salido del hospital. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un gran monte. Estamos respirando aire puro. Nuestros pulmones se expanden. Ni siquiera es un hogar de convalecencia. Hemos ido más allá. Estamos respirando el glorioso aire de Dios y el oxígeno está entrando. Queremos ser fuertes. No queremos volver al hospital nunca más. Esto es positivo. Aquello era negativo. Pero digo todo esto porque quiero hacer esta pregunta. ¿Encuentras esto igualmente agradable? Esto exige esfuerzo, ¿no es así? Ya no estás tendido en una cama. Estás caminando por la cima del monte. Se te dice que ejercites tus miembros, que desarrolles tus músculos, que eches los hombros hacia atrás. Es exigente. Oh, pero cuán gloriosos son los resultados. Aquí estamos, digo, en uno de los picos montañosos de Dios. Miramos hacia los cielos, vemos las grandes cordilleras extendiéndose más y más. Eso es, y Dios quiere que todos habitemos en un lugar así. Y digo que es esencial que lo hagamos, porque si no lo hacemos, no podremos adorar a Dios como es debido. Si no hay alabanza en tu vida, es porque aún estás en el hospital. Si quieres alabar a Dios, ven y mira la verdad. Intenta entenderla. Abre tus ojos a ella. Expande tu alma al encontrarte cara a cara con ella. Este es el camino para alabar a Dios. Si quieres decir bendito sea Dios desde tu corazón, debes saber algo acerca de Él, saber lo que Él ha hecho y cómo ha planeado esta gran salvación. Bien, eso me lleva a ello. ¿Cuál es este plan? Todo está sugerido en este versículo. Hubo, ves, un gran concilio eterno celebrado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo se celebró? El siguiente versículo te lo dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Te interesa la salvación? Sí. Pero, ¿te habías dado cuenta de que tu salvación fue planeada antes de que el mundo fuese hecho y creado? Ese es el tipo de cosa que hace que un hombre se ponga de puntillas y grite. Fue planeada antes de la fundación del mundo. Las tres personas benditas de la Trinidad se ocuparon de ello. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lees en Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Por qué el plural? Por el concilio, por la conferencia divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero, gracias a Dios, ese concilio no solo consideró la creación del hombre, también consideró la salvación del hombre. Las tres personas hablaron. Se reunieron en conferencia, habló con reverencia y lo planearon. Deshagámonos de la idea de que la salvación fue un pensamiento tardío. La salvación del hombre no fue un pensamiento posterior en la mente de Dios. No fue una idea que vino después de que el hombre cayó y pecó. Antes de la caída, antes de la fundación del mundo, todo estaba planificado. Eso es lo que se nos dice. Y la obra fue dividida entre las tres personas benditas. Estoy simplemente insinuando estas cosas esta mañana para que lo veas como un todo. Más adelante entraremos en detalle. Las tres personas tomaron distintas posiciones y distintas tareas. Por eso los antiguos teólogos hablaban de una trinidad económica. El Padre planea, el Hijo ejecuta, el Espíritu aplica. Déjame mostrarte todo eso en este mismo capítulo. Ve a casa y estúdialo y verás. En los versículos 4 al 6 se habla de la parte del Padre. En los versículos 7 al 12 se habla de la parte del Hijo. En los versículos 13 y 14 se habla de la parte del Espíritu Santo. Te lo da en embrión en el versículo 3. Padre, Hijo y Espíritu. Luego lo divide. Y notarás que en cada caso la obra termina con esta frase. Para alabanza de la gloria de su gracia. Está en el versículo 6. Está en el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Está en el versículo 14. Para alabanza de su gloria. Así que el concilio consideró todo esto antes de la fundación del mundo. La obra fue dividida y planificada así. El Padre pensó y determinó su propósito. El Hijo se ofreció voluntariamente y dijo, yo lo haré. Y vino y lo hizo. Y el Espíritu Santo dijo, yo lo aplicaré. Y Él está presente todo el tiempo, manteniéndolo y haciéndolo avanzar.
Pero antes de dejarlo debo añadir esto. Lo que realmente sucedió en ese concilio eterno fue que se redactó un gran pacto llamado, si quieres, el pacto de gracia o el pacto de redención. Sí, pero antes de dejarlo debo añadir solo esto. Lo que realmente sucedió en aquel concilio eterno fue que se redactó un gran pacto llamado, si quieres, el pacto de gracia o el pacto de redención. Pero, querido amigo, dice alguien, ¿dónde está eso en el versículo 3 del primer capítulo de Efesios? Permíteme responderte con una pregunta. ¿Por qué crees tú que el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué lo dice así? ¿Es solo una frase más? ¿Es simplemente una expresión rotunda que él disfrutaba utilizar? Créeme, no lo es. Él lo dice con gran deliberación para introducirnos en esta verdad. Él no dice, bendito sea Dios. No dice, bendito sea Dios el Padre. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué lo expresa así? Permíteme responder. Hay quienes dicen que la respuesta es que Pablo quiere mostrarnos qué clase de Padre es Dios. Estoy de acuerdo con eso. Recuerdo a un viejo predicador que dijo una vez, si vas y le dices a algunas personas que Dios es Padre, se aterrarían, porque para ellas la palabra Padre significa un hombre violento, un borracho, alguien que destruyó su hogar, que maltrató a su esposa e hijos. Ese es el único Padre que conocen. Y decía el viejo predicador, Dios, en su bondad, para que supiéramos qué clase de Padre es Él, dijo, yo no soy únicamente Padre, soy el Padre del Señor Jesucristo. El Hijo es como el Padre. Si le conocéis a Él, me conocéis a mí. Todo eso es cierto, pero, ¿sabes? No va lo suficientemente lejos. Hay mucho más aquí. Esta es una de las declaraciones más importantes del Nuevo Testamento, es una nueva descripción de Dios. Vuelve al Antiguo Testamento. ¿Cómo encuentras descrito a Dios? Él se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o como el Dios de Israel. Pero ahora ya no es eso. Ya no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el cambio? Porque es para enseñarnos esto, que todas las bendiciones que recibimos nos llegan en y a través de nuestro Señor Jesucristo y a causa de ese pacto que fue hecho entre el Padre y el Hijo, antes de la fundación del mundo. Pero, dirás, las bendiciones también llegaron a los santos del Antiguo Testamento. Por supuesto. Pero la enseñanza de la Escritura es esta. Esas bendiciones llegaron a los santos del Antiguo Testamento, por medio del Señor Jesucristo. Lo que ocurrió fue esto. Allí, antes de la fundación del mundo, Dios vio lo que sucedería con el hombre. Vio la caída, vio todo, y esta cuestión del pecado y de la caída tenía que ser tratada. Allí se trazó el plan y se hizo un acuerdo entre el Padre y el Hijo. ¿En qué consistió ese acuerdo? En esto. El Hijo se ofreció voluntariamente a hacerse responsable por el hombre caído. Él se comprometió a hacer ciertas cosas, y Dios el Padre, por su parte, se comprometió a hacer otras. Dios el Padre prometió conceder, reconciliación, restauración, nueva vida, una nueva naturaleza, a todos los que estuvieran cubiertos por el Hijo, con una condición: que el Hijo viniera al mundo, tomara naturaleza humana, tomara el pecado de la humanidad sobre sí, soportara su castigo, se pusiera en su lugar, sufriera por ellos, y los representará. Ese fue el pacto, ese fue el acuerdo que se hizo, y se hizo antes de la fundación del mundo. Dios pudo hablarle a Adán sobre ese pacto en el Edén. ¿Recuerdas cuando dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente? Ahí está. Ese pacto ya había sido establecido, y Dios comenzó a anunciarlo. Luego surgieron pactos secundarios: el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, pero ninguno de esos es el pacto definitivo. Este es el pacto. Los otros fueron temporales, locales, hechos para ciertas circunstancias, pero cada uno de esos pactos apuntaba hacia este gran pacto,
La ley de Moisés está llena de gracia. Todos los tipos y el ceremonial del templo apuntan a Cristo. Ese es el pacto definitivo. La ley fue un tutor para llevarnos a Cristo. Pablo lo dice a los Gálatas: la ley dada a Moisés no anula el pacto hecho con Abraham. Y ese pacto hecho con Abraham no era sino la expresión visible del pacto aún más fundamental: el pacto hecho con el Hijo en la eternidad. Ahora empezamos a ver por qué Pablo dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está alabando al Dios que, antes del tiempo, antes del mundo, vio nuestra situación y entró en este acuerdo impensable con su propio Hijo. Él hizo un juramento, firmó un pacto, se obligó a sí mismo: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo está en Cristo. Cristo es nuestro representante, nuestro mediador, nuestro fiador, y todo nos llega en Él y por medio de Él. Las palabras no fallan, ¿no es así? ¿Puedes darte cuenta de lo que todo esto significó para el Padre? ¿Puedes darte cuenta de lo que significó para el Hijo? ¿Puedes darte cuenta de lo que significó para el Espíritu Santo? Pero ese es nuestro Evangelio, amigos míos. Y sugiero que solo cuando entendamos estas cosas podremos comenzar a alabar a Dios. Míralo así. Aquí estamos tú y yo, miserables gusanos en este mundo. Sí, eso es lo que somos. Con nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra ignorancia. Nosotros que desafiamos a Dios. Todos lo hemos hecho. No merecemos otra cosa que ser borrados de la faz de la tierra. Pero, ¿sabes qué ocurrió antes de la fundación del mundo? Este Dios bendito, estas tres personas benditas, pensaron en ti, consideraron tu condición, consideraron tu destino, consideraron las consecuencias de tu caída. Estas tres personas inefables, Dios, a quien nadie ha visto jamás, se inclinaron para considerarte y planearon todo esto, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y redimidos. El Hijo dijo: dejaré esta gloria, naceré como un bebé, habitaré en el vientre de una mujer, me haré esclavo, soportaré insulto e ignominia, permitiré que me claven en un madero y escupan en mi rostro. Él dijo que haría todo eso por ti, y lo planearon, y estuvieron de acuerdo, y lo ejecutaron, y ahora mismo esa segunda persona bendita de la Trinidad está a la diestra de Dios representándote a ti y a mí. Él descendió, hizo todo esto, resucitó, y todo estaba planeado desde el principio, por ti y por mí. ¿Sigues diciendo que no te interesa la teología del pacto? ¿Sigues diciendo que no tienes tiempo para la doctrina? Amigo mío, nunca empezarás a alabar a Dios ni a adorarlo, hasta que empieces a darte cuenta de esto que Él ha hecho por ti. Y esto es lo que Él ha hecho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el pacto y, si Dios quiere, el próximo domingo seguiremos considerando algunas de las consecuencias de ese pacto, aquí mismo en este tercer versículo, del primer capítulo de la epístola a los Efesios. Ese es el tipo de paternidad. Muy bien, acepto todo eso, pero, ¿sabes? No llega lo bastante. Lejos. Hay mucho más que eso aquí. Esta es una de las declaraciones más importantes de todo el Nuevo Testamento. Es una nueva descripción de Dios. Vuelve a tu Antiguo Testamento. ¿Cómo encuentras descrito a Dios allí? ¿No es así? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dijo Dios cuando se dirigió a ciertas personas. O Él habla de sí mismo como el Dios de Israel, pero ahora no es eso. Ya no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué el cambio? Bueno, es precisamente para enseñarnos esto. Que todas las bendiciones que nos llegan en y a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a causa de ese pacto que fue hecho entre ellos. Antes de la fundación del mundo. Pero, dices, las bendiciones llegaron a los santos del Antiguo Testamento, por supuesto. Pero la enseñanza de la Escritura,
es que esas bendiciones llegaron a los santos del Antiguo Testamento por medio del Señor Jesucristo. ¿Ves? Lo que ocurrió fue esto. Allí, antes de la fundación del mundo, Dios vio lo que estaba sucediendo, lo que sucedería al hombre. Vio la caída, lo vio todo, y esta cuestión del pecado del hombre y de su caída tenía que ser tratada. Y allí se trazó el plan, y se hizo un acuerdo entre el Padre y el Hijo, y era este. El Hijo se ofreció voluntariamente a hacerse responsable por el hombre caído. Él se comprometió a hacer ciertas cosas y Dios el Padre, por su parte, se comprometió a hacer otras cosas. Dios el Padre dijo que concedería, reconciliación, restauración, nueva vida y una nueva naturaleza a todos los que estuvieran cubiertos por su Hijo, con la condición de que el Hijo viniera al mundo, tomara sobre sí la naturaleza humana y tomara el pecado de la humanidad sobre sí mismo y soportara su castigo, se pusiera en su lugar y sufriera por ellos y los representará. Ese fue el pacto, ese fue Él. Acuerdo que se hizo y se hizo antes de la fundación del mundo. Dios pudo hablarle a Adán de eso en el jardín del Edén. ¿Recuerdas cuando le dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente? Ahí lo tienes. Ya había sido hecho, y Dios empieza a anunciarlo. Pero luego ves, se hicieron muchos arreglos subsidiarios. Se hizo un pacto con Noé, se hizo un pacto con Abraham, se hizo un pacto con Moisés. No son el pacto definitivo. Este es el pacto hecho con. Los otros era temporal, local. Servía para enfrentar ciertas eventualidades, pero todos esos pactos secundarios apuntan hacia este gran pacto. La ley de Moisés está llena de gracia. Todos los tipos y el ceremonial del templo apuntan a Cristo. Ese es el pacto definitivo. Aquel es un pacto temporal hasta que venga este. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice Pablo a los Gálatas. Y ves su gran argumento. Dice que la ley dada a Moisés no deshace el pacto hecho con Abraham. Ese es el fundamento, y esa no es más que una declaración del pacto aún más fundamental hecho con el propio Hijo en la eternidad. Ahora empezamos a ver por qué dice el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está alabando al Dios que antes del tiempo y antes del mundo vio nuestra situación y entró en este tremendo, impensable acuerdo con su propio Hijo. Hizo un juramento, firmó un pacto, se comprometió, se obligó. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo está en Cristo. Él es nuestro representante, es nuestro mediador, es nuestro fiador, y todo viene en Él y por medio de Él. Las palabras nos fallan, ¿no es cierto? ¿Puedes darte cuenta de lo que todo esto significó para el Padre? ¿Puedes darte cuenta de lo que todo esto significó para el Hijo? ¿Puedes darte cuenta de lo que todo esto significó para el Espíritu Santo? Pero ese es nuestro Evangelio, amigos míos, y sugiero que es solo cuando entendemos estas cosas que empezaremos a alabar a Dios. Míralo, así, aquí están tú y yo miserables. Gusanos en este mundo, sí, eso es lo que somos. Miserables, gusanos con nuestra arrogancia y nuestro orgullo de hombre y nuestro orgullo de la vida y nuestra espantosa ignorancia. Nosotros que desafiamos a Dios, todos lo hemos hecho y no merecemos otra cosa que ser borrados de la faz de la tierra. Pero, ¿sabes lo que ocurrió antes de la fundación del mundo? Este Dios, bendito, estas tres personas benditas, pensaron en ti, consideraron tu condición, consideraron lo que te sucedería y las consecuencias de eso. Estas tres inefables personas, Dios, a quien nadie ha visto jamás ni puede ver. Dios, que es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Esta persona bendita se inclinó para pensar en ti y planeó todo. Esto para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y redimidos. El Hijo dijo, dejaré esta gloria, naceré como un bebé, habitaré en el vientre de una mujer,
me haré. Esclavo, soportaré el insulto y la ignominia en el mundo. Sí, permitiré incluso que me claven en un madero y escupan en mi rostro. Él dijo que haría todo eso por ti, y lo planearon, lo elaboraron y estuvieron de acuerdo en ello. Y en este mismo momento, esta segunda persona bendita de la Trinidad está de pie y sentado, allí a la diestra de Dios, representándote a ti y a mí. Y Él descendió, e hizo todo eso, y resucitó, y todo fue planeado allí, al principio, por ti, por mí. ¿Sigues diciendo que no te interesa la teología del pacto? ¿Sigues diciendo que no tienes tiempo para interesarte en la doctrina? Amigo mío, nunca empezarás a alabar a Dios, ni a adorarlo, ni a rendirle culto hasta que empieces a darte cuenta de algo de esto que Él ha hecho por ti. Y esto es lo que Él ha hecho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el pacto. Y, si Dios lo permite, el próximo domingo seguiremos tratando de considerar lo que se nos dice de algunas de las consecuencias de ese pacto en este mismo versículo 3 del primer capítulo de la epístola de Pablo a los Efesios.